Ejercicio 2.7, inciso A. Determine el nivel de voltaje sub-cero para la red de la figura 2.152. Prosiguiendo con nuestro inciso A del ejercicio 7, en este caso nosotros vamos a utilizar dos diodos. Uno de silicio, que es el que hemos estado utilizando en los ejercicios anteriores, y uno de germanio. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es el voltaje que nos consume en cada uno. Nuestro diodo de silicio consume un voltaje de 0.7 voltios, como lo hemos analizado anteriormente, y el diodo de germanio nos consume unos 0.3 voltios. Entonces, ya al tener dos diodos y los distintos voltajes que consumen, vamos a proceder a redibujar nuestro diseño del circuito, ya que, como lo recordamos, esta forma de diseño no es la más sencilla para el análisis, sin embargo se la puede hacer. Para mayor facilidad vamos a proceder a rehacer nuestro circuito. Tenemos aquí nuestra fuente de voltaje de 20 voltios, nuestros diodos, primero el de silicio, luego el de germanio, la resistencia R1, resistencia R2 y cerramos el circuito. Nuestra tierra vendría a ser aquí. Por lo general en nuestros circuitos la tierra siempre va asociada al negativo de nuestra fuente de voltaje. Por lo general, no siempre. 2 kiloohmios, 2 kiloohmios. Y nuestro V sub 0 se posiciona en este lugar. Tenemos que polarizar. Como recordarán, viene el positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y positivo, negativo. Revisamos con la fuente. Positivo siempre con positivo y negativo siempre con el negativo. Y en los componentes todo está al revés, invertido. Negativo con positivo y negativo con positivo. Entonces eso quiere decir que ya nuestra polarización ya está bien hecha. Perfecto. Entonces procedemos. Sabemos que nuestra fuente le va a dar a nuestro circuito 20 voltios y nuestros diodos están polarizados de forma directa, por lo cual hay una corriente que fluye por el circuito. Entonces vamos a ver, o vamos a calcular mejor dicho, el voltaje que van a caer en nuestras dos resistencias, que vendría a ser voltaje en R1 más R2, es decir, el voltaje que va a caer en las dos resistencias es igual a los 20 voltios de nuestra fuente menos 0.7 voltios de nuestro diodo de silicio menos 0.3 voltios de nuestro diodo de germanio. Entonces el voltaje R1 más R2 nos da un valor de 19 voltios. Ya sabemos qué voltaje va a caer en nuestras resistencias. Y tenemos algo peculiar, como pueden observar, ambas resistencias son del mismo valor. Y nuestro ejercicio solo nos pide hallar nuestro V sub 0, que es el valor del voltaje en nuestra segunda resistencia. Cuando tenemos este caso de que ambas resistencias son del mismo valor, podemos decir de forma directa que el voltaje en R1 es igual al voltaje en R2. Exacto. Y entonces, ¿qué pasaría con estos 19 voltios? Se parten a la mitad para que nuestra fórmula sea correcta. VR2 o V sub 0 es igual a la mitad de nuestros 19 voltios que caen sobre las dos, que vendrían a ser 9.5 voltios. Eso sería por este ejercicio. Es muy sencillo cuando nuestras dos resistencias son del mismo valor. Ahora, si no fueran del mismo valor, tenemos que hacer el análisis de corriente y recién aplicar nuestra fórmula de ley de Ohm. Pero al tener esto nos facilita el ejercicio, con lo que definimos que son 9.5 voltios. Ejercicio 2.7, inciso B. Determine el nivel de voltaje sub 0 para la red de la figura 2.152.
Prosiguiendo con el inciso B, ahora vamos a trabajar con este circuito, que como podemos observar tenemos dos fuentes de voltaje. Aquí nos muestra más 10 voltios y menos 2 voltios. Vamos a colocarlo. ¿Y qué es lo que hacemos primero? Redibujamos nuestro circuito para nuestro análisis más sencillo. Entonces pasamos a colocar la primera fuente. Vamos, la primera fuente de, pongámosle aquí simplemente 10 voltios. Y aquí indicamos positivo, negativo. Vamos a nuestra resistencia de 1.2 kiloohmios. Nuestro diodo de silicio. Vamos a bajar nuestra resistencia R2 de 4.7 kiloohmios. Y nuestra fuente de voltaje. Ponemos aquí 2 voltios, importante, que al menos solo nos indica cómo vamos a colocar nuestra pequeña fuente. Como podemos observar en los anteriores ejercicios, fui colocando la rayita más pequeñita abajo porque eso indicaba el negativo. Eso quiere decir que en este caso la rayita pequeñita va a venir acá. Entonces aquí marcamos negativo, acá positivo. Cerramos circuito y aquí viene nuestra tierra. Y aquí nuestro V sub 0, que es lo que tenemos que encontrar en nuestro ejercicio. Entonces, como podemos observar, solo trabajamos con un diodo de silicio y con dos fuentes de voltaje. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a polarizar nuestros componentes. Vendrían aquí a ser más, menos, más, menos, más, menos. Nos regimos por nuestras fuentes de voltaje, la de 10 voltios. Aquí está el más. Entonces aquí viene el más. Y de esta fuente negativo con el negativo. Interesante, ¿no? Cuando tenemos dos fuentes de voltaje en serie, depende mucho de cómo estén dispuestos nuestros voltajes para saber si se van a sumar o si se van a restar. Porque, como podemos observar, aquí tenemos el más, menos, más, menos. ¿No ve? Menos viene al más. Eso quiere decir que se van a sumar, que están en serie. Es como colocar dos pequeñas baterías en este sentido. Aquí tenemos el negativo, aquí el positivo, aquí el negativo y aquí el positivo. Cada batería nos entrega 1.5 voltios, que juntas en esta disposición hacen una suma de 3 voltios. Entonces es importante saber eso porque más adelante vamos a ver circuitos con esta disposición de fuentes de voltaje. Entonces, ya al saber que nuestra corriente va a circular en este sentido y nuestro diodo está colocado de forma directa, ya podemos hacer el análisis de cuánto voltaje cae en nuestras resistencias. El voltaje de nuestra resistencia 1 más nuestra resistencia 2 va a ser de los 10 voltios que tenemos acá. Como lo dijimos anteriormente, se van a sumar los voltajes, es decir, más 2 voltios menos los 0.7 voltios de nuestro diodo de silicio. Hay una forma sencilla de poder definir cómo se agarran estos voltajes, y es esta. Vamos bajando hacia este sentido, al sentido contrario de las manecillas del reloj. Viene el más, menos, ¿no? Entonces, como viene primero el más, son más 10 voltios. Vamos bajando y más 2 voltios. Vamos. Y aquí nos encontramos con el menos, ¿no? En sentido antihorario. Eso quiere decir que va a ser menos 0.7 voltios, como lo hemos estado teniendo. ¿Cuánto nos quedaría como resultado? Son 12 menos 0.7, quiere decir que son 11.3 voltios. Perfecto. Entonces ya sabemos qué voltaje va a caer en nuestras dos resistencias. Entonces ya podemos pasar al análisis de qué voltaje cae en esta resistencia y luego sumar con nuestra fuente de voltaje para determinar qué voltaje cae en V sub 0, que es desde acá hasta acá. ¿No? Entonces vamos a encontrar el voltaje que nos cae en esta resistencia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para este análisis yo recomendaría hallar la corriente. Eso quiere decir que corriente del circuito va a ser igual a el voltaje que cae en nuestras resistencias, los 11.3 voltios, sobre nuestras dos resistencias,
la de 4.7 kiloohmios más 1.2 kiloohmios, que sumando todo nos va a quedar a 11.3 voltios sobre 5.9 kiloohmios, ¿no? Entonces ya tenemos ese valor, solo tenemos que ingresarlo a la calculadora. Al colocar en nuestra calculadora nos va a dar un valor de 11.3 dividido 5.9 por 10 a la 3. Nos da una corriente de 0.001915 amperios. Lo llevamos a miliamperios, que sería un valor de 1.915 miliamperios. Ya conseguimos la corriente que va a pasar por nuestro circuito. Lo que nos faltaría es hallar el voltaje que cae en esta resistencia, que lo vamos a hacer con la ley de Ohm, que nos dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso solo queremos el voltaje en nuestra R2, entonces vamos a poner en R2 y nuestra resistencia es R2 nomás, y la corriente es la misma para todo el circuito. Así que cambiando los términos y ordenando, es decir, pasando nuestra R a multiplicar, nos daría que voltaje en R2 es igual a nuestra corriente de 1.915 miliamperios por nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios, que nos da un valor de, vamos a colocar 1.915 por 4.7, un valor de 9 básicamente voltios, 9 voltios. Como ya calculamos, ya tenemos el voltaje en nuestra R2, pero el ejercicio nos pide V sub 0, que es nuestro VR2, que nos cae solo nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios, más nuestra resistencia de 2 voltios. Aunque en este caso no es más, por el hecho que tenemos aquí. Como les dije anteriormente, los voltajes, ¿no? Aquí tenemos un más menos. Para que se sumaran tendría que haber un más aquí, cosa que no hay, tenemos el menos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que se van a restar. Eso nos va a decir que V sub 0 va a ser igual a nuestros 9 voltios, porque vamos a ir en este sentido, más 9 voltios menos 2 voltios, que lo que cae en nuestra resistencia es de 7 voltios. Entonces esa sería la respuesta del ejercicio.